representante local del Consejo Nacional de Estudiantes de Arquitectura, Coordinación Colima. Y es un gusto de verdad saludarles y agradecerles a todos y a todos ustedes, así como a nuestro ponente, el que nos puedan acompañar el día de hoy en esta interesante conferencia titulada Arte Funerario, la cual va a ser impartida por Leonardo Daniel García Santana, de quien, si me lo permiten, voy a leer una pequeña semblanza. Y bueno, nuestro amigo Leonardo es escritor y preservador de arte funerario, nacido en la ciudad de Durango, Durango. Comenzó a desarrollar sus estudios en arquitectura funeraria desde el año 2010, teniendo como antecedentes las investigaciones de la maestra Pilar Alanis Quiñones, con reconocimientos y diplomas por parte del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Lleva 4 años realizando el inventario de la obra patrimoniada del Museo de Arte Funerario Benito Montoya, así como los recorridos guiados entre las tumbas del mismo recinto. Certificación ISO 9001, así como múltiples reconocimientos como preservador de la cultura funeraria. Pedirles amablemente que durante el transcurso de la ponencia nos apoyen manteniendo sus cámaras y micrófonos desactivados, ya que al finalizar la ponencia habrá un pequeño espacio de preguntas y respuestas, donde van a poder hacer sus preguntas y resolver todas sus dudas. Y bueno, sin más preámbulos, amigo Leonardo, la sala es completamente tuya. Nuevamente un placer contar con tu presencia. Adelante. Gracias, Jesús. Voy a calar un poquito el audio. ¿Qué tal se escucha ahí? Sí, te escucho bastante bien. Perfecto, excelente. Te agradezco por la semblanza, Jesús, y el hecho de que estemos reunidos aquí, las personas que se han sumado a esta videoconferencia por Meet de la cultura y la arquitectura relacionadas precisamente con el arte funerario. Yo tengo relacionado ya con este medio 12 años de la investigación. Fue curioso cómo en su momento me han llegado a hacer comentarios, incluso en mis redes sociales, que hay personas que no sabían que existe el término arte fúnebre. Y es curioso que muchas personas no lo sepan, porque es algo que existe desde milenios atrás, literalmente milenios, que el ser humano ha buscado cómo manifestar este proceso de duelo, que es muy interesante. Yo les platico aquí a los jóvenes que nos están escuchando, tengo entendido que la gran mayoría de ustedes, si no es que todos, pues están desarrollando sus estudios en arquitectura. Entonces, esa fue la razón por la que yo comencé. Tengo estudios en arquitectura inconclusos. Yo no tengo un título de arquitecto, pero sí entré a estudiar la carrera definitivamente por esta rama, que en efecto pues fueron los primeros semestres los que me despertaron y me avivaron este comprendimiento de las ramas literarias que después desembocaban en la edificación de monumentos tales como los mausoleos. Para la ponencia de hoy y la plática que vamos a desarrollar en esta conferencia, quiero hablar primeramente de la historia del arte funerario. Para desarrollarnos en lo que viene siendo el desarrollo de un arte fúnebre, nos vamos a ir milenios atrás. Mesopotámicos, babilónicos y persas fueron civilizaciones que ya realizaban túmulos, preparaciones funerarias, en las que en muchas de las ocasiones lo que hacían eran apilar roca sobre roca y realizar estructuras que para ellos eran geográficamente bonitas, se les hacían geométricamente atractivas. Para ellos eso ya era realizar un túmulo funerario. Pero no nos vamos muy lejos con ellos. Hace 4500 años ya se desarrollaban los tremendos mausoleos que hoy en día siguen en pie, como son las pirámides de Egipto, que en efecto pues es una tumba. La necrópolis del Valle de los Reyes y la edificación tal cual de las estructuras egipcias son un enigma todavía hoy en cuanto a su edificación, precisión y construcción. No nos vamos a meter en temas hablando profundamente esotéricos. Vamos a relacionar este tipo de construcciones con su posición geométrica, con la estructura, porque además de llevar arquitectura, llevaban ingeniería. Las tumbas de los faraones egipcios, las más populares, las tumbas de Keops, Kefren, son tumbas que por dentro tenían un intrincado sistema de pasillos, que estos iban culminando en la cúspide de una pirámide, para proteger precisamente la cámara mortuoria o cámara
funeraria. En efecto, palabras aplicadas y utilizadas desde aquellas épocas, hace más de 4500 años. Para estas civilizaciones, la muerte era un tema sumamente delicado y profundo, pues ellos, dentro de su religión, creían en la trascendencia del alma, en que debían de resguardar los cuerpos y vísceras de los sepultados, porque pasaban por un proceso de momificación para eventualmente recibirlos nuevamente cuando tuvieran que volver de las tierras del Doat, que es donde ellos terminaban por regresar. ¿Por qué se tomaban todas estas molestias? Cofres, sarcófagos bañados de oro, las momias delicadamente preparadas con procesos quirúrgicos muy bien estudiados, y lo que resguardaba ese cuerpo, una imponente estructura monumental que todavía hoy siguen de pie. El arte fúnebre nos remonta precisamente desde aquellos años. Podemos hablar también del mausoleo del Taj Mahal, que ahorita hoy en día muchas veces nada más vamos a admirar precisamente ese estilo de estructura, esas cúpulas bulbosas, ese panorama que ellos desarrollaban como su propio paisaje urbano para esa devoción que era para una dama muy especial, precisamente pareja del sultán. Esas tumbas son monumentales, son majestuosas y adjudicamos desde el término mausoleo una edificación gigantesca. Muchas veces por costumbre más que otra cosa, no estoy en el panteón, claramente no les puedo dar la conferencia directamente desde ahí. Voy a tratar de mostrar algunas de las fotografías que he realizado para exposiciones en galerías de arte. Esta es una hermosa capilla, listo, ahí no le da el reflejo. Esta es una hermosa capilla de arquitectura ecléctica que por consiguiente muchos, inclusive arquitectos o ingenieros, las van a denominar como mausoleo. Para referirnos al término de un mausoleo, pues es muy complicado decir de qué punto parte a cuál punto parte para considerarlo como tal. El término más apropiado simplemente sería capilla. Los mausoleos son de los que vengo hablando, pirámides, edificaciones como tales como el Taj Mahal, o inclusive rotondas para personajes ilustres de diferentes localidades en donde se hayan sepultado los restos. La arquitectura del mundo antiguo nos envuelve con este tema mismo que estamos desarrollando para comprender esa importancia de los diferentes sepelios que se realizaban en diferentes partes del mundo. Cuando hablamos de un romanticismo, tenemos que trasladarnos muchos siglos después de lo que estamos hablando originalmente, pues en cierta parte de un oscurantismo medieval solo había sepulcros muy austeros, túmulos de tierra, piedras apiladas, y solo para aquellos que se consagraban como personas de alcurnia, como personas de nobleza, se les dedicaba una tumba más o menos decorosa. Vamos a hablar de los sepulcros de los caballeros templarios, que estos eran un retrato mortuorio, donde el caballero es esculpido así con su espada, y simplemente era sobre un catafalco decoroso, que el término catafalco lo vamos a acuñar hasta el periodo barroco, pero definitivamente lo tenemos que abordar. Para los procesos fúnebres, que es el siguiente tema que voy a tocar en esta videoconferencia, hablamos de un proceso tanatológico en el que la arquitectura funge un papel sumamente importante. Muchos de nosotros, para poder digerir un proceso de duelo, tenemos que desarrollar toda una serie a lo que le vendríamos llamando cortejos para poder ir cerrando esos ciclos del proceso de duelo y a la hora de la sepultura o la cremación dar un cierre al ciclo y ya vivir un duelo medianamente sano. Si no lo realizamos, pues podemos tener severos problemas en nuestra identidad y nuestra personalidad. Fíjense a qué grado influye cómo le demos el descanso a los fieles difuntos. Vamos a hablar de los ejemplos claramente. Cuando un ser amado fallece, en un proceso marcado después de un periodo del catolicismo, se le da al difunto un proceso de velación. Pasamos con el cuerpo una noche entera, con el cadáver pasamos una noche entera despiertos, usualmente, tradicionalmente rezando. A través del rezo y la velación está la creencia de que guiamos su alma por un camino de luz. Posteriormente, al día siguiente,
sino es que 2 días por si se esperan familiares que visiten de otros lados, se lleva al difunto a un templo del agrado de la familia o bien del fiel difunto que había manifestado en vida, y se hace el proceso de las honras, que es donde se celebra con el ataúd, el féretro, el cuerpo presente, y 4 personas fungen a guardia en las 4 esquinas del ataúd para llevar a cabo la misa, que el cadáver no esté sin compañía familiar. Después del proceso de las honras, hacemos el cortejo funerario, que es la caravana de vehículos o peregrinos que van detrás del cajón del muerto, en la carroza fúnebre, y se procede a llevar al camposanto o al crematorio, en donde damos un cierre con el sepelio, que es bajar el ataúd. Pues en algún momento, este proceso fue tan importante que se tuvo que realizar en parroquias e iglesias, pequeñas ermitas o capillas que llevaban el templo de capillas ardientes. Por aquí tengo un ejemplo de la que les voy a poner, que viene siendo la capilla de Durango. Vamos a aprender aquí un concepto sobre un arquitecto llamado Aniceto Meraz, que tuvo una proyección muy hermosa, litúrgica, sobre la arquitectura de dicha ermita. Vamos a ver, la tengo por aquí. Me parece que esta no la traigo conmigo. Les voy a describir la capilla en cuestión para ver para qué fungía la ceremonia de exequias. Bueno, no es esta la misma, pero esta también es una capilla ardiente, así que funge con la parcialidad. La imagen que estoy a punto de mostrarles en video es una hermosa capilla, ahí se alcanza a ver. Es un mausoleo de arquitectura neogótica, pertenece a un proceso afrancesado y lleva la ramificación de la arquitectura conocida como flamígera, es decir, alude al fuego. De ahí viene el nombre ardiente, pues lleva la procesión de los cirios funerarios para la realización de las exequias. En esta capilla, ¿qué es lo más distintivo que podemos observar? Vamos a verla nuevamente. Ahí que no le dé el reflejo. Es una capilla que dota de pináculos flanqueados encima de su corona. Tenemos un arco flechado con un portal abocinado. No se alcanza a ver tal vez, pero sobre el almohadillado que estoy señalando con mis dedos, tiene una línea de arcos ojivales propios de la arquitectura gótica que hacen alusión a un camino de veladoras, un camino que alusa al difunto. Dentro de la misma estructura de la capilla tenemos una textura filosa denominalmente calificada en la arquitectura como punta de diamante o adiamantado, que también eso es un proceso relevante que tiene que ver con el fuego. Sobre los campaniles, que son estos postes de aquí, tenemos los antorchados derretidos. ¿Cuántos elementos del fuego fueron señalados ahí? Arco ojival, punta de diamante, campanil con antorchado derretido, y si nos vamos a los arcos cuatrilobulados, pues ahí también tenemos una alegoría al fuego, porque estamos hablando de el viento, el agua, la tierra y el fuego, los 4 elementos de un ciclo perfecto. ¿Por qué se hacía alusión a esto, al proceso de las exequias? Porque se le llamaba capillas ardientes a donde se realizaba este despido del difunto por medio de la presencia de la transmutación del fuego. Muy importante, sobre todo para las épocas en las que vivían estas personas, que estamos hablando del siglo XIX, tener este despido de sus seres queridos, en el que por medio de este proceso ellos veían esa intencionalidad con el despido del muerto a través de la misma arquitectura que ellos buscaban retratar. Voy a ver aquí la ponencia para hablar precisamente del arte europeo. Hablamos de la arquitectura en México, cosa que nos compete, aquí me compete a mí en mi rama donde trabajo, arquitectura mexicana, y cómo llega esta a formar parte de nuestro folclore incluso durante el romanticismo. Los escultores prominentes de Italia, hablamos de cementerios monumentales como el Staglieno de Génova en Italia o el Père Lachaise de París, que son cementerios que a ese nivel estructural se dotan de un enriquecimiento por el mármol de Carrara, por la hermosa cantera bernesina, que hacen que te puedan trabajar ángeles,
te trabajen dolientes, te esculpan un montón de esculturas funerarias que pueden ellos transmitir el dolor a través de esta arquitectura. Es una cosa tremendamente hermosa. Tenemos a Biaggi, bueno, aquí en México tuvimos a Adolfo Antonio Ponzanelli, que hizo Bellas Artes. Entonces, estamos hablando de una arquitectura muy bella. ¿Y qué es lo que llega aquí a territorio mexicano? Gracias al Porfiriato, empezamos a ver y a denotar este tipo de esculturas angelicales, que por medio de ellas, en la escultura y arquitectura, llevan un proceso litúrgico para desarrollarse y poder tener estas morfologías. ¿Qué aprendemos con ello? Que a través de estas formas que los ángeles representan, podemos tener virtudes teologales, podemos tener ángeles apocalípticos, ángeles pasionarios, podemos tener, hablando de ángeles apocalípticos, representaciones del arcángel Gabriel, al tener los escultores este acercamiento a la liturgia y a su fe. El romanticismo impulsa todo esto por medio del Porfiriato, polémico personaje de la historia mexicana, que bien tendrá detractores o simpatizantes, pero pues Porfirio Díaz movió al país para bien o para mal y dotó de infraestructura porfiriana el país, como viene siendo los campos elíseos de allá de Mérida, de Yucatán. Tenemos esta bella estructura francesada, los centros tan embellecidos de Guanajuato, muy al estilo españoles todavía, pero con las fachadas ya no coloniales, sino porfirianas, tal cual es el caso de mi ciudad, Durango, que nuestro centro, mucha gente le dice de cariño que es un centro colonial, pero más bien no, es un centro porfiriano. Las fachadas corresponden a ese periodo. Porfirio Díaz trae toda esta infraestructura europea, trae escultores europeos que a través de galerías y catálogos, como todavía hoy se dan, tengo yo la fortuna de tener una copia de los libros de la maestra Pilar Alanis Quiñones, unos libros ya muy escasos, inclusive para nosotros los duranguenses ya no se dan, de tanto que lo he leído lo tengo hasta deshojado, donde precisamente ella profundiza en estos simbolismos tan importantes como lo es la arquitectura funeraria. Podemos apreciar dentro de las diferentes ramificaciones construcciones grecorromanas o neoclásicas para despedir a párrocos o incluso persecutores cristeros. Aquellos personajes que les tocó vivir la cristiada, pues se le dotaba de capillas propias para el descanso de un cristero. Voy a poner el ejemplo del padre Mateo Correa, que se encuentra en el Panteón de Durango, donde en una capilla estilo neoclásica, con su techo a dos aguas, ponen una gran palma del martirio, pilares medio adosados porque están unidos a la pared, con estriados. Una arquitectura sobria, pero bastante bella. ¿Qué rescatamos de periodos anteriores al romanticismo? Los catafalcos. Cuando hablamos de catafalcos en la arquitectura barroco, nos referimos a estas estructuras dentro de las iglesias que sobre un cajeado rectangular se ponía un almohadillado y sobre el almohadillado teníamos un cajón, usualmente de cantera o de mármol, que era utilizado para colocar el féretro o el cadáver de la persona, tal cual así, usualmente con un dosel, un hermoso dosel ya sea de herrería o de madera, que tenía telares que eran propios alusivos al funerario, eran telares púrpuras o telares de guindas o telares negros. Estos telares caían sobre el catafalco y el cuerpo podía pasar muchos días, ya sea en un novenario, en una exequia extendida o en un velorio, y el cadáver estaba visible. Se transportan este estilo de tumbas a la arquitectura funeraria y ya tenemos los famosos catafalcos, que son estos donde la estructura misma, el monumento mismo, tiene al cadáver adentro, es decir, el cadáver no está sepultado, sino está al nivel del monumento. Tuve por ahí una visita al estado de Aguascalientes, muy bonita su gente, me invitaron, me la pasé muy bien y me enseñaron sus panteones. Tuve el acercamiento con el arquitecto Giovanni Guerrero, le mando un gran saludo a Giovanni, muy preparado el maestro, tiene maestría en restauración arquitectónica. Él se encargó
de la preservación funeraria de Aguascalientes, el rescate histórico y cómo es rico Aguascalientes en catafalcos amarillos. La piedra propia de allá es una tonalidad bastante amarillenta, muy bonita. Y pues acá en Durango nos toca la cantera blanca duranguense, que también no es que me gane mi tierra, pero sí está muy bonita la cantera también. Aquí el punto es, ¿cómo la desarrollaban aquellos escultores de la época? Estamos hablando de escultores como Aniceto Meraz, que él se encargó de la liturgia del Panteón de Oriente de Durango, pórtico, fachada, capilla y columbario. Arquitectos escultores como Benigno Montoya, que él no tenía estudios. Benigno Montoya no era arquitecto, Benigno Montoya no era matemático, no tenía escuela. Lo que él tenía era conocimiento empírico por parte de su familia y dotes, nació para eso, ¿no? Podemos hablar de otros, hay tantos canteros, no solo se remitió a ellos, pero fueron los más destacables. Mucho tenía que ver porque ellos se asesoraban litúrgicamente con los padres párrocos para llevar este concepto mortuorio, que era la necesidad de despedir a nuestros seres queridos. Vamos a ver el siguiente tema que vamos a abordar. Una deconstrucción del arte funerario. Este tema es muy importante, sobre todo con ustedes que están estudiando para arquitectura o que ya son arquitectos. Los periodos cambian, por algo existe la palabra neo después de un periodo, ¿no? Por ejemplo, la capilla que les enseñé muy bonita, la Ardiente, pues no es una capilla gótica. Es una capilla neogótica, porque no fue labrada en el tiempo de los godos, donde se desarrolló todas estas megacatedrales, como la de Colonia en Alemania, o la famosísima Notre Dame de París. La arquitectura que va después de su ciclo, pues le agregamos la palabra neoclásica, neogótico. Barroco es muy sobrio en su momento, pero neobarroco, si a alguien se le ocurre hacer barroco fuera del periodo. El arte fúnebre sufre un declive dramático y viene siendo para los años 40. En los años 40 se descubre un proceso económico para desarrollar tumbas. Granito molido, cal y yeso. Así es una mezcla de materiales, discúlpenme la expresión, más corrientes, porque esa es la verdad, para que fueran más baratos, materiales más corrientes, y luego hacías un vaciado de molde. Pues que me gusta este angelito, este precioso angelito apocalíptico, pero yo no le voy a pagar al cantero, al escultor, al marmolista, yo no le voy a pagar lo que está pidiendo por él. Entonces lo que hago es ir a sacar un clon, hago un molde clonado, que usualmente eso dañaba la estructura original, y ya con base al molde clonado, yo vacío todos los que quiera sin estar esculpiendo uno tras otro. Lo que esto produjo fue angelitos con las caras muy retiradas, Jesucristos que no se les podía ver los párpados, la nariz esculpida. Todo empezó a salir más pastoso, más en producción, más industrializado. Para los años 50, 60, 70, ya no había prácticamente gente que se dedicara de oficio, devoción y amor a lo que era tan importante como las esculturas. Y eso aplicó también para las capillas. Yo en mis áreas de trabajo, tanto en el Panteón de Oriente como otros que he podido visitar, me he percatado que muchas de sus capillas ya no son de cantera o no son de mármol, sino son de marmolina y granito molido. Entonces esto genera un cambio en el panorama, en el paisaje urbano que vamos a visitar. Por eso panteones que tienen tanta arquitectura e historia se llegan a patrimoniar como museos de sitio. Ya se consideran obras de arte. No es algo coloquial que tú puedas ir a pagar y comprar a cualquier lado. ¿Existen escultores buenos todavía vivos? Desde luego. ¿Lo pueden volver a realizar? También. ¿Costaría lo mismo que en aquellas épocas? Definitivamente no. La rama y la demanda cambió mucho. Al no haber tanta demanda, ellos tienen que levantar sus precios. ¿Por qué? Porque no es tanto el trabajo que tienen para cumplir esas necesidades y se convierten en lujos de algunas personas pues acomodadas, personas de dinero que sí pueden pagar ese tipo de monumentos. Claramente desde aquellas épocas eran monumentos para gente pudiente, pero pues con esto quedó muy claro que era todavía más. Yo me he percatado que la gente, cuando yo a través de las redes sociales les comparto esto, hago mini cápsulas donde yo tengo una sección llamada Arte Fúnebre Express,
en donde voy y me desenlazo con las capillas, hablo sobre sus capiteles compuestos, sus pilastras, columnas salomónicas. Bueno, ¿qué les digo a ustedes que no estén estudiando ahorita? La arquitectura es bellísima. La gente se vuelve a enamorar y me llegan a preguntar cosas muy básicas como, oiga, ¿y todavía puedo hacer eso en mi monumento? ¿Todavía lo puedo construir? Pues la realidad es que sí, o sea, cualquiera lo puede construir. Bueno, no cualquiera lo puede construir, cualquiera lo puede pedir, no cualquiera lo puede pagar. Aquí el chiste es los arquitectos que estamos proponiendo para volver a hacer un neo algo. ¿Qué volvemos a hacer para neoplastificar o concretar algo tan bello como lo que ya se tenía costumbre? Pues simplemente no se puede.